Se dice de ella que atrapaba a los ahogados con su temible red, para luego conducirlos a su palacio submarino de torres doradas. También se afirma que algunos guerreros vikingos se lanzaban voluntariamente por la borda de su embarcación, cuando ésta asomaba su figura sobre las olas, completamente hechizados por su divina belleza. Esta era la temida llamada diosa Ran, hermosa soberana del inframundo submarino, donde las almas de los vikingos ahogados en los tempestuosos mares del norte descansarían eternamente, disfrutando de su agradable hospitalidad. El palacio de Ran era un enorme santuario, con 9 torres doradas que servían de morada para sus hijas, y dotado de incontables salones iluminados con oro brillante por doquier. En sus salones se celebraban grandes banquetes y festejos, la cerveza brotaba de las paredes y la hidromiel surgía de las fuentes. Se asegura que en estos grandes festines todas las cosas se servían solas a sí mismas, tanto la comida como la cerveza, así como todos los utensilios que se necesitaran para degustar los exquisitos manjares. Ran tenía por esposo a un gigante llamado Agir, perteneciente a la raza de los Jotuns, dios de los mares vikingos, como su esposa. Juntos engendraron 9 hermosas hijas, las doncellas de las olas, tal y como se referían a ellas los aventureros vikingos. Según cuentan las sagas, un día mientras el dios Odín caminaba junto a las olas del océano que rodea el reino de Asgard, se encontró con estas criaturas marinas mientras éstas descansaban plácidamente en un pequeño remanso. Al contemplar la belleza de estas criaturas, el dios Odín quedó enamorado al instante, hasta tal punto que se desposó con las 9 a la vez, y éstas se combinaron entre sí de tal manera que, con ayuda de las olas, se las ingeniaron para concebir y engendrar en el mismo instante, y así traer al mundo un hijo que recibiría más tarde el nombre de Heimdall, el dios guardián del sagrado puente del arco iris. Ran era extremadamente vanidosa, le agradaba deslumbrar a los desafortunados que atrapaba con su divina belleza, siempre adornada con joyas de oro. Los vikingos se aseguraban de llevar consigo alguna pieza de oro al embarcar, para en caso de naufragio entregárselas a Ran, con la esperanza de que la diosa no fuera demasiado cruel con ellos. Ran era una diosa temida y peligrosa, fría como la espuma de las olas. El propio Odín admitía que en los océanos ella era la más poderosa y la que ejercía el control total. Haciendo uso de sus inmensos poderes podía invocar las más terribles tormentas y provocar innumerables naufragios. Con su mágica red capturaba a los desafortunados que naufragaban, bien por su voluntad o debido a las tempestades. Nada escapaba a su control en las profundidades y le agradaba en extremo recibir ofrendas, las cuales eran correspondidas con suaves mares en calma y vientos propicios. También se decía de ella que era extremadamente lujuriosa. Mientras su esposo Aegir ejercía amablemente su labor de anfitrión en los salones de palacio, Ran conducía a los náufragos más jóvenes y agraciados hasta sus lujosos aposentos, donde disfrutaba de ellos hasta extenuarlos por completo con su insaciable apetito. Aquellos que no eran aptos para sus libidinosos deseos pasaban a formar parte de su guardia personal, siendo a menudo enviados a patrullar los confines de sus vastos dominios. Los infortunados súbditos de Ran podían mantener su forma humana mientras permanecían dentro de las murallas del palacio, pero cuando se alejaban de este adquirían el aspecto de una masa informe, cubierta de numerosas algas y cuyo aspecto era horripilante. Estos seres recibían el nombre de los Fosegrimen. Los Grim, nombre al que también respondían, solían habitar en lagunas, cascadas y ríos, y eran considerados espíritus acuáticos de carácter tranquilo y amable, siempre acompañados de un instrumento semejante a la lira o al violín. Se afirmaba que todos los sonidos del bosque surgían de sus violines, y aquellos mortales que deseaban iniciarse en este arte, lo hacían realizando generosas ofrendas a estos espíritus de las aguas. Por lo tanto, la diosa Ran tenía un lado amable y hospitalario, era una generosa anfitriona mientras estaba en su palacio, pero una implacable y vengativa criatura cuando surcaba los mares, a menudo acompañada por sus 9 hijas con nombres de olas. Curiosamente, esta divinidad acuática de los mares vikingos era temida por unos y anhelada por otros. Se afirma que muchos guerreros, tal vez motivados por evitar la próxima batalla, se lanzaban de forma voluntaria a las frías aguas, no sin antes haberse asegurado de llevar consigo tanto oro como fuera posible, con la esperanza de ser atrapados en su red y conducidos a su palacio submarino para ser agasajados con sus favores, o al menos convertirse en uno de sus siervos. Pero la diosa Ran era caprichosa e imprevisible. Cuando se cansaba de los invitados a su palacio, o cuando consideraba que ya eran demasiados, solía enviar las almas sobrantes al infierno de Helheim, los dominios de la diosa Hela, con la que mantenía una estupenda relación.
Aunque no siempre fue así, hubo un tiempo de extrema hostilidad entre los dioses del mar y los dioses asgardianos. Este conflicto se originó en un pasado incierto, cuando la diosa Hela, hija del dios Loki, acudió a Asgard con el propósito de quejarse ante el propio Odín de las dificultades que sufría en su reino subterráneo a la hora de albergar las almas de los numerosos fallecidos en los naufragios. Entonces fue cuando Odín solicitó una audiencia con la diosa Ran y su esposo Aegir, y estos le manifestaron la gran indignación que les provocó que el dios Odín se uniera en cálido abrazo con sus 9 hijas al mismo tiempo, engendrando de esta forma al dios Heimdall, el brillante dios guardián del puente del arco iris. Por esta razón dejaron de acoger nuevas almas en sus dominios. Odín, extremadamente hábil en el arte de la conversación y capaz de intimidar y convencer con su penetrante mirada de un solo ojo, acordó con las deidades marinas que ni él mismo, ni ninguno de los dioses asgardianos intervendría jamás en sus dominios del océano, y que Hela por su parte tampoco se opondría a recibir cuantas almas le fueran enviadas por la diosa del mar. De esta forma quedaron eternamente delimitados sus dominios. Ran seguiría dominando las aguas de los 9 mundos de Yggdrasil, junto a su esposo Aegir. Así pues, los marineros, los exploradores y los guerreros seguirían llevando sus monedas de oro, algunos con la esperanza de no tener que emplearlo, pero otros anhelando hacerlo, tal era el poder de la diosa Ran. Tal vez el motivo de que muchos quisieran saltar a sus redes fuera su gran belleza, o tal vez fuera el verdoso color de su piel y su aspecto bello, sutil y delicado. Ran tenía una larga y espesa cabellera negra, la cual se asemejaba al color de las algas marinas, y además podía adoptar varias formas, tanto de sirena o de serpiente, como de mujer joven y agraciada. Cuando se encontraba en su palacio, prefería la compañía de sus 9 hijas, las cuales solían ayudarle en sus capturas, y que también agasajaban a los invitados de su elección en los aposentos de sus torres doradas. Aquellos agraciados que tenían la fortuna de gozar de los favores de la diosa Ran o de alguna de sus hermosas 9 hijas, nunca volverían a experimentar semejante gozo durante el resto de su existencia, ya fuera encarnados en cuerpo mortal o en espíritu, pues los placeres que Ran y sus hijas ofrecían, solamente eran posibles bajo la influencia de las algas que crecían en los jardines submarinos de su dorado palacio. Estos fueron algunos acontecimientos en los que participaron Ran y sus 9 hijas con nombres de olas.